¿Cómo conocer los mundos superiores? Cuestión 3.1. ¿Cómo aprender a ver y orientarnos en el mundo espiritual? En la enseñanza oculta se sigue un curso bien definido, que tiene por objeto conducir al alma humana a una comunicación consciente con el mundo espiritual. Aquí se darán instrucciones del nivel de una escuela preparatoria, suficiente para ingresar en la enseñanza superior de la ciencia espiritual. El discípulo, tras observar las condiciones previas y practicar la quietud interior como se indica, accede a la etapa preparatoria. De ahí accede a la etapa de la iluminación y finalmente a la iniciación. Aunque no es necesario completar cada etapa para pasar a la siguiente, sí lo es el haber dado los primeros pasos. La etapa preparatoria consiste en cultivar estrictamente el sentimiento y el pensamiento, mediante los cuales los cuerpos anímico y espiritual serán dotados de sentidos y órganos superiores. Como primer requisito, es preciso fijar la atención intensa y conscientemente sobre dos fenómenos. Por un lado, los procesos relacionados con el brotar, el crecimiento y el desarrollo, como una fuerza del sentimiento similar a la que produce la salida del sol. Por otro lado, los procesos relacionados con el deshojar, marchitar y fenecer, como una fuerza del sentimiento similar al lento ascenso de la luna sobre el horizonte. Se deberá eliminar del alma todo lo demás, entregándose durante un corto espacio de tiempo exclusivamente a una sola de estas impresiones, de la siguiente manera. Primero, hay que observar los objetos con tanta intensidad y exactitud como sea posible. Después, entregarse a los sentimientos y pensamientos que se susciten en el alma. En todo momento dirigir la atención hacia ambos fenómenos con perfecto equilibrio interior. De los sentimientos y pensamientos así engendrados van formándose los órganos de la clarividencia, de la misma manera como de la materia viva se forman los ojos y los oídos del cuerpo físico, por efecto de las fuerzas naturales. El mundo anímico, o llamado también plano astral, comienza a visualizarse en fenómenos que toman las formas de líneas y figuras espirituales, de modo que todo discípulo del mismo grado de desarrollo espiritual observará siempre las mismas líneas y figuras en relación con el mismo fenómeno. El discípulo debe dirigir la mirada hacia el mundo sensible y luego entregarse a los sentimientos que en él se suscitan. No debe perderse en reflexiones, debe esperar que ellas mismas se lo revelen. Más adelante, esto facilitará ver fenómenos que no tienen referencia física. Del mismo modo que como hombre físico encuentro mi camino entre las cosas físicas, asimismo los sentimientos y pensamientos de los procesos de crecer y de fenecer guían al discípulo para orientarse en el mundo espiritual. A la orientación en los mundos superiores se llega impregnándose de la convicción de que los sentimientos y los pensamientos son realidades. En la ciencia oculta solamente se pueden hacer progresos si uno cuida de sus pensamientos y sentimientos con el mismo celo con que vigila sus pasos en el mundo físico. Teniendo en cuenta que un pensamiento impropio puede ejercer sobre otros pensamientos,
que existen en el espacio un efecto devastador. Se debe evitar perderse en pensamientos arbitrarios, en fantasías ilusorias y en el fluctuar accidental de las emociones.